y estamos en la segunda parte que se llama los engaños y ofensas de la gente. En esta área es otra presión, otra crisis que todos ustedes tienen que enfrentar tarde o temprano. Algunas preguntas que se pueden ustedes hacer es: ¿te has desilusionado alguna de tus amigas últimamente? ¿Cuál es la respuesta? No hay nadie que diga que no, ¿verdad? A menos que estés en la luna viviendo. ¿Te ha lastimado alguna acción de tu marido y te sientes todavía ofendida? No tienen que contestar, ¿eh? Se está filmando. Vamos a mandar el video a tu esposo. ¿Crees que la vida no te ha dado lo que mereces? ¿Te sientes frustrada por alguna de tus amigas cristianas? ¿No has perdonado todavía alguna ofensa de alguno de tus familiares? Posiblemente la respuesta a todas estas interrogantes en tu vida sea sí. Pues no vivimos en un mundo de ofensas donde continuamente desde que eras niña te jalaban las greñas, te quitaron tu muñeca, tu primita quién sabe qué te hizo, veías la envidia dentro de ti cuando a otra niña o tu prima o tu hermanita le dan más chocolates que a ti. Y el ser humano crece continuamente enfrentando a un mundo hostil, un mundo que nos hace daño. Te casas y tu marido te hace daño. Nuestros hijos, tarde o temprano, nos sacan canas verdes, nos hacen daño, se levantan en contra nuestra, increíble, pero así pasa muchas veces. Tu suegra, pasan 4 años que no te habla, y estamos continuamente enfrentando un mundo de ofensas, y la Biblia dice que estas ofensas van a aumentar mientras más nos acerquemos a la venida del Señor Jesucristo. Por ejemplo, en 2 Timoteo 3:13 dice el apóstol: porque los malos hombres irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. El Señor Jesucristo en Mateo 24:12 dijo: y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Entonces vamos a tener que tomar una actitud o saber cómo poder enfrentar a este mundo, porque fíjense ustedes la alternativa que tienen. Las ofensas, las desilusiones, los engaños de la demás gente pueden producir en nosotros 2 cosas nada más. Número 1, pueden ser usadas por Dios para desarrollar nuestra paciencia y carácter. Y número 2, nos pueden amargar. Entonces, si tú quieres acabar a los 50, 60 años de edad como una señora amargada y siempre en tu corazón con ese veneno, ese odio por lo que te hicieron o te dejaron de hacer y esa falta de perdón hacia tus semejantes, hacia tu ex esposo, hacia algún hijo, hacia alguna cuñada, etcétera, etcétera, tú puedes acabar tu vida así, no hay ningún problema. El problema está que vas haciendo cada vez más rápido el hoyo de tu cajón. Más pronto te vas a morir. Porque si hay algo que mina nuestro sistema inmunológico es la amargura, el odio, el rencor en nuestra alma. Vamos a enfrentar el primer caso en esta mañana, que es el ejemplo de José. Y abran su Biblia en el capítulo 37 del libro del Génesis. José es, creo yo, el ejemplo más grande, no porque no haya habido otros como él, sino que se narra con más detalle la forma que él enfrentó el odio, los celos, el rechazo. Ahí está en su manual, Ahí está en su manual en el inciso A. Génesis capítulo 37. Y vamos a ver el versículo 4 al 5, el 8, el 11, el 18, el 26 al 28. Dice Génesis 37, primero del 4 al 5, estas palabras. Y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, ¿qué cosa le hacían? Le aborrecían. Ahí están los celos, ¿verdad? Le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Y soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos, y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. Versículo 8. Le respondieron sus hermanos: ¿reinarás tú sobre nosotros o señorearás sobre nosotros? Y le aborrecieron aún más a causa de sus sueños y sus palabras. Versículo 11. Y sus hermanos le tenían envidia, mas su padre meditaba en esto. Versículo 18. Cuando ellos lo vieron de lejos,
antes que llegara cerca de ellos, conspiraron contra él para matarle. Vean ustedes cómo el pecado va creciendo. Primero van los celos, después la envidia, y se llega a convertir la envidia en ideas de homicidio. ¿Y cuántas de ustedes ahí en lo profundo del corazón han dicho, si tuvieran las tijeras se las clavaría esta ahorita? O quisiera que mi suegra viniera aquí en la Navidad y darle el pozole envenenado. Pero lo han pensado. Y muchas a lo mejor no lo han hecho simplemente porque no han tenido la oportunidad. Pero si la oportunidad se presentara, ¿cuántas potencialmente, verdaderamente harían eso? Ahora vemos en el versículo 26 al 18 en que acabó el asunto de José. Y dice la Biblia, entonces Judá dijo a sus hermanos, ¿qué provecho hay en que matemos a nuestro hermano y encubramos su muerte? Venid y vendámosle a los ismaelitas, y no sea nuestra mano sobre él, porque él es nuestro hermano, nuestra propia carne, y sus hermanos convinieron con él. Y cuando pasaban los madianitas, mercaderes, sacaron ellos a José de la cisterna y le trajeron arriba, y le vendieron a los ismaelitas por 20 piezas de plata, y llevaron a José a Egipto. Vemos entonces, en primer lugar aquí, un muchacho joven que es el consentido de su papá. Los hermanos vislumbran que el padre tiene favoritismos con él, y esto pasa en todas las familias, y es un error gravísimo de nosotros los padres, el públicamente tener consentidos, o inclinarnos más hacia un hijo que hacia el otro, porque no sabemos el daño tan grande que le hacemos a los demás hijos. Los demás hijos lo resienten inmediatamente. Los niños son absolutamente psicólogos. Saben perfectamente bien cuando el papá o la mamá están continuamente inclinados hacia el uno hacia el otro, y cuando esto sucede, los niños crecen con resentimientos, con falta de seguridad y con complejos de inferioridad. Y esto sucede simplemente porque no acostumbramos nosotros a salir con cada uno de nuestros hijos. Por ejemplo, les he dicho a muchas madres, acostumbren a irte a jugar boliche con tu hija el sábado, el otro sábado llévate a la otra hija, pero necesitamos en una forma individual tener contacto con cada uno de nuestros hijos en forma particular, porque cada uno de ellos son totalmente diferentes, son mundos diferentes. Y hay veces que nosotros como padres, yo lo confieso, me ha pasado a mí, me identifico con mi hijo que es el más rudo, el más ese, porque así yo era de joven. Y el otro que es más calmado, etcétera, etcétera, lo rechazamos más. Y esto es un error gravísimo en nuestras vidas. Identificarnos con los que son iguales a nosotros. Son nuestros hijos por igual y no podemos desarrollar favoritismos con ninguno de ellos. Bueno, José creció en este ambiente, lo venden los hermanos y una caravana de madianitas le recoge. Los madianitas eran primos de los judíos porque se había casado Madián con Setura, una de las esposas de Abraham, y vemos que eran casi primos hermanos de los judíos, los madianitas. Son llevados a Egipto, y ahí en Egipto, ¿qué creen que pasa? Vamos a ver el capítulo 39. José entonces es preservado de morir y llevado a Egipto, y en el capítulo 39 encontramos a dónde fue a parar. Llevado pues José a Egipto, Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá. Mas Jehová estaba con José, y fue varón próspero, y estaba en la casa de su amo, el egipcio. Y vio su amo que Jehová estaba con él, y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Así halló José gracia en sus ojos y le servía, y él le hizo mayordomo de su casa, y entregó en su poder todo lo que tenía. Versículo 7. Y aconteció después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos en José y dijo, duerme conmigo. Y él no quiso y dijo a la mujer de su amo, he aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa, y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me ha reservado, sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Hablando ella a José cada día y no escuchándola a él para acostarse al lado de ella, para estar con ella,
Aconteció que entró él un día en casa para hacer su oficio, y no había nadie de los de la casa allí. Y ella lo asió por su ropa diciendo, duerme conmigo. Entonces él dejó su ropa en la mano de ella y huyó y salió. Cuando vio ella que le había dejado su ropa en sus manos y había huido fuera, llamó a los de la casa y les habló diciendo, mirad, nos ha traído un hebreo para que hiciese burla de nosotros. Vino él a mí para dormir conmigo y yo di grandes voces. Y viendo que yo alzaba la voz y gritaba, dejó junto a mí su ropa y huyó y salió. José acaba en Egipto en la casa del capitán de la guardia del faraón, el cual estaba casado con una leona. Ya lo vimos, ¿verdad? Cómo son las leonas. Esta mujer era una mujer insatisfecha aparentemente con su esposo, y José era joven, bien parecido, y comienza ahí a acosarlo, y vente para acá, Pepino, y vente para acá, Pepito, y Pepito no quiere irse con él. Total de que ella, ¿verdad? Como una mujer caprichosa, pues vienes para acá, él se echa a correr, y vienen las calumnias. Dicen que no hay una mujer más feroz que una mujer despreciada. Y entonces ella lo calumnia y que llega el esposo y entonces el esposo lo mete a la cárcel. ¿Se imaginan ustedes a José en la cárcel pensando todo esto que me está pasando? ¿Por qué me está pasando? Por ser fiel a Dios. Por ser fiel a Dios. Primero, en mi casa yo no me eché a correr ni les dije nada a mis hermanos. Como cordero me amarraron, me metieron a un pozo, me querían matar y me venden. Y yo me dejé que me vendieran y me llevaran y me alejaran de mi padre. Llego a Egipto y quiero seguir siendo fiel a Dios y me encuentro con esta leona que me quiere devorar y le digo, no quiero nada porque tú estás casada y porque Dios nos está viendo. Aunque no había nadie en el palacio, José tenía temor de Dios. Entonces, esta mujer es rechazada y José es metido a la cárcel. Cuando está en la cárcel José, caen junto con él, ahí en el reclusorio norte, el copero y el panadero del faraón, que eran los que probaban la comida y el vino del rey antes de que él comiese. Y ahí en la cárcel se acuerda uno de el copero del rey, de que el rey tenía sueños y José también tenía sueños, pero él tiene un sueño en la cárcel y José se lo interpreta. Entonces el copero sale de la cárcel y José dice, por favor, cuando vayas allá y salgas, ve y dile al faraón que yo estoy aquí injustamente y que me ayude, por favor. Pues el copero salió y dice la Biblia, se le olvidó lo que José le había dicho. Y pasan 2 años donde José pudo haber dicho, ya ni Dios me quiere, mis hermanos no me quieren, por ser fiel a Dios me pasa esto, y ahí José pudo haberse amargado. Pudo haber maldecido su suerte, pudo haberse irritado contra las circunstancias, pero José tenía un secreto maravilloso en su vida. Veámoslo finalmente en el capítulo 50 del libro del Génesis. Ahí está en su manual, Génesis 50, del 15 al 21. Veamos cuál era el secreto de la vida de este grande muchacho y de qué forma fue premiado por Dios. Viendo los hermanos de José que su padre era muerto, dijeron, quizá nos aborrecerá José y nos dará el pago de todo el mal que le hicimos. Y enviaron a decir a José, tu padre mandó antes de su muerte diciendo, así diréis a José, te ruego que perdones ahora la maldad de tus hermanos y su pecado, porque mal te trataron. Por tanto, ahora te rogamos que perdones la maldad de los siervos del Dios de tu padre. Y José lloró mientras hablaban. Vinieron también sus hermanos y se postraron delante de él y dijeron, henos aquí por siervos tuyos. Y les respondió José, no temáis. ¿Acaso estoy yo en lugar de Dios? Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. José, finalmente, a los 2 años de estar en la cárcel, el rey tiene un sueño, el copero se acuerda de José en el tiempo de Dios. Y si José hubiera salido antes de la cárcel, no hubiera salido como primer ministro de Egipto. José sale de la cárcel a los 2 años en el tiempo de Dios. El faraón, al ver interpretado su sueño, lo nombra ministro de Hacienda y Comercio de Egipto, y José comienza a reinar en Egipto. Y cuando está reinando en Egipto, viene una grande hambre allá donde vivían sus hermanos, y ellos vienen a Egipto a buscar comida. Y no saben que José es el mero de la CONASUPO.
Y cuando llegan a Egipto, comienzan a pedir comida. José reconoce a sus hermanos y ahí pudo haber dicho, ahora sí, chiquitos, me la pagan. Ahora sí van a ver todo lo que me hicieron. Y cuando ve a sus hermanos José, lo único que hace es sentir tristeza por sus pecados. Sentir lástima por ellos. Y en ese momento, en lugar de desbordar toda su venganza, les dice José a sus hermanos, después de que los hermanos descubren quién es él, ustedes hace mucho tiempo me odiaron, tuvieron celos, hasta me quisieron matar. Y saben una cosa, que todo el mal que me hicieron ustedes fue permitido por Dios. Y ahora Dios, todo eso, lo convirtió para mi bien. Queridas hermanas, quiero que escriban lo siguiente ahí abajo. O crees, así escríbanlo, o crees que Dios ha permitido lo que ha sufrido, o crees que Dios ha permitido lo que ha sufrido, o te amargarás contra las circunstancias. O te amargarás contra las circunstancias. Y pongan Romanos 8:28, versículo que se saben de memoria y que dice, todas las cosas contribuyen al bien a los que aman a Dios. O crees que Dios ha permitido lo que ha sufrido, o te amargarás contra las circunstancias de la vida. En otras palabras, muchas de ustedes están casadas con hombres no creyentes todavía. Y tú dices, tengo 4, 5 años en esta cárcel. Y sabes una cosa, que esa puerta de esa cárcel solo puede ser abierta por Dios. Y a lo mejor Dios no ha permitido todavía la conversión de tu marido, porque Él quiere que cuando tu marido y tú salgan de esa cárcel en la que te encuentras, cuando Él se convierta, Él necesita comenzar a vivir su vida cristiana con una mujer madura de Dios. A lo mejor tienes todavía muchos defectos por ahí en tu carácter que Dios necesita trabajar con ellos y limarlos. Y tú tienes que reconocer a Dios, dice Proverbios capítulo 3, en todos tus caminos, y Él enderezará tus veredas. Pero tú no puedes seguir viviendo y seguir lamentándote de que yo soy así porque mi mamá fue una prostituta, o mi papá era un hombre frío que nunca me dio cariño, y soy frígida por esto, y soy así por esto, y vivimos igual que Adán y Eva, echándole la culpa a los demás. Y la Biblia dice que nosotros tenemos el poder de Dios en el Espíritu Santo para vencer cualquier trauma, prejuicio o daño que nos hayan hecho X persona en nuestro pasado. ¿Qué es la vida cristiana? Es la rehabilitación de la mente. Y cuando venimos todos a Cristo, todos, ¿quién no viene a Cristo herido, traumado, con complejos, con odios, con rencores? ¿Y qué cosa hace Dios? Dice, por favor, este libro, métanselo aquí. Memoricen la palabra, mediten en ella, vayan a estudios bíblicos. ¿Por qué? Porque mis palabras son espíritu y son vida, dijo el Hijo de Dios. Entonces la palabra es el psicólogo y el psiquiatra y el Valium que necesitas. Y cuando tú vienes a la Biblia tiene un poder purificador que entra y te limpia y te cambia y te renueva y te restaura totalmente la antigua computadora que tenías aquí y comienzas a ver a tu marido como el corderito, ya no como Goliat. Comienzas a ver a los que te hicieron mal como instrumentos de Dios y comienzas a ver al mundo que nos quiere hacer daño como un mundo necesitado, que necesita a Cristo, por eso son como son. Pero es la única alternativa que tienes. Ahora veamos algunas razones por las cuales Dios permite problemas en tu vida. Veamos 3 razones principales, Romanos 5, del 3 al 5, está la primera. Pero ¿por qué Dios tiene, preguntarás, a fuerza que pasarme por el horno? ¿Y por qué tengo que sufrir? ¿Y por qué esto y el otro? Dice Romanos 5, del 3 al 5.
Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación, ahí la palabra tribulación es merima también en el griego, que es presión, sabiendo que las presiones producen paciencia. La paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. ¿Cuál es la razón? La primera razón por la cual Dios muchas veces permite sufrimientos y desprecios y desengaños en nuestra vida de otras gentes, en primer lugar, para desarrollar en nosotros paciencia. ¿Qué es la paciencia? La paciencia es el espíritu que no se da por vencido. Nadie en esta vida podrá hacer algo en la vida sin ser paciente. Las cárceles están llenas de impacientes. El mundo está lleno de niños bastardos, de mujeres que fueron impacientes para tener relaciones sexuales hasta casarse. Nuestras hijas son impacientes. El mundo está lleno de drogadictos, de muchachos impacientes que quieren ya probar la vida. Quieren saber de todo, quieren saber del sexo, quieren saber de las drogas, quieren saber del alcohol. El mundo es un mundo impaciente y no se puede, dice la Biblia, vivir sin esperar el tiempo de Dios. La paciencia solo se desarrolla a través de los problemas, cuando tienes a Cristo. Porque si no tienes a Cristo y tienes problemas, no es posible que el problema te sirva. Los problemas le sirven nada más a las hijas de Dios. Vean ahora 2 Corintios capítulo 1, versículo del 3 al 5. Y escribe el apóstol Pablo: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. La segunda razón para el sufrimiento y por qué Dios lo permite es para que estés mejor preparada, así escríbelo, para estar mejor preparada para consolar a otras personas. No cabe duda que una madre que ha perdido un hijo, una madre que ha sido pobre cuando era joven, una madre que ha sufrido desprecios y desengaños, está en una posición mucho mejor para ayudar a otras mujeres que están pasando lo mismo que ella ya pasó. ¿No es verdad? ¿Cuántas veces hay enfermos en los hospitales que se están muriendo y quejándose de su mala suerte en la vida? Y de repente entra al hospital una mujer en silla de ruedas y le dice: yo estoy peor que tú. Y sabes una cosa, que tengo el gozo de Dios y la paz de Dios. Y ese enfermo, al ver a esa persona, en ese momento se compara con esa persona y dice: ah, caray, sí es cierto, ella está peor que yo. Y vemos eso continuamente en la vida, y Dios está usando a muchas gentes para llevarles consuelo a otras gentes que creen que están pasando algo peor, que no han pasado, cuando ven a otra gente que ha pasado lo peor que ellas. Y en último lugar, vean a primera de Pedro capítulo 6, la primera carta de San Pedro, capítulo 1, versículo del 6 al 7. Y dice el apóstol Pedro en su primera carta, en el capítulo 1, del 6 al 7, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo. Si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. ¿Para qué? Para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más precioso que el oro, el cual, aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallado en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. La última razón es que las pruebas y las presiones prueban nuestra fe. Escriban: los problemas demuestran cuánta confianza tengo en Dios. Mis problemas demostrarán cuánta confianza tengo en Dios.
Y veamos en tercer lugar rápidamente las respuestas bíblicas a las ofensas y a los engaños de la gente. En Mateo capítulo 5 del 44 al 48 dice: amar a vuestros enemigos, bendecir a los que os maldicen, hagan bien a los que les odian, oren por los que los ultrajan y persiguen, porque si ustedes no responden de esta manera, ¿en qué se diferencian de los que no son cristianos? En Romanos capítulo 12, del 17 al 21 dice: no paguéis a nadie mal por mal. Si tu enemigo tuviere sed, dale de beber. Si tuviere hambre, dale de comer. Y al final de Romanos dice: no sean vencidas por el mal, sino venzan el mal con el bien.